Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Este es tu programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está Cristo Jesús, esperándonos a que vengamos con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, arrepentido. La palabra a compartir para nosotros por parte de Dios es acerca de cómo vivir en el Espíritu de Dios, viviendo por gracia en el Espíritu Santo. Dice la palabra en capítulo 8 del libro de Romanos, del verso 1 en adelante, y compartiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo con un corazón dispuesto y le aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como aquel que dio su vida por nosotros, entonces iniciamos una vida nueva. Una vida que empieza a dar fruto en el Espíritu. Porque con el corazón arrepentido del hombre, ya el precio del pecado del mismo hombre ha sido pagado. Con el corazón se cree para justicia del Dios viviente, pero con nuestra boca tenemos la necesidad imperiosa de confesar que Jesucristo es el Señor. Y entonces la condenación en la cual vivíamos queda anulada, es echada fuera. ¿Por qué? Porque ha nacido el nuevo hombre. Y entonces, en el nacimiento de agua y de espíritu, venimos a ser llamados hijos de Dios. Porque somos ahora renacidos a una nueva esperanza, engendrados no de carne ni voluntad de varón, sino voluntad del Espíritu de Dios, por el poder de su palabra. Y entonces, mi amigo, mi hermano, empezamos a vivir conforme al Espíritu. Porque el Espíritu es ley. La ley en la letra, en ordenanzas y en mandamientos, nos conduce a una vida de arrepentimiento. Pero cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesús, pasamos nosotros a través de la puerta que es Cristo, y entonces venimos a una nueva ley, el nuevo pacto, en la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y entonces la condenación deja de tener efecto en nosotros. ¿Por qué? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice: nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el Antiguo Testamento se vivía por la ley, y si se violaba la ley en alguno de los mandamientos, nos hacíamos nosotros acreedores de lo que son los castigos. Y no podíamos vivir por la ley de la letra, en ordenanzas y en mandamientos, porque no éramos capaces de cumplir la ley escrita por Dios, la cual es buena. Pero como el hombre no lo podía, entonces vino Cristo en forma de hombre, nacido de mujer, engendrado por el Espíritu Santo de Dios, y vino a cumplir la ley. Una ley que nos era contraria, y la clavó en la cruz del Calvario, dice la Escritura. Y nos dio libertad, y nos libró del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque ahora, cuando creemos en Cristo Jesús, creemos también en la palabra que Él habló, cuando dice: el que esté muerto y crea en mí,
aun cuando esté muerto vivirá, porque Él nos ha resucitado a un nuevo nacimiento, a la vida en el Espíritu de Dios. Dice la Escritura, verso 3 del capítulo 8 de Romanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo vino en semejanza de pecado, aunque Él nunca hizo pecado. La palabra de Dios nos enseña que carne y sangre no verán el reino de Dios. Y entonces Cristo vino en carne, y aquel verbo se hizo carne. Y dice la Escritura, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces mi amigo, mi hermano, vino y pagó el precio, el castigo de nuestra paz. Fue sobre de Él, y por esas llagas en la cruenta cruz que fueron hechas en su carne, nosotros fuimos salvados y sanados, y la sangre de Cristo derramada nos limpia ahora de todo pecado. Y entonces por eso condenó al pecado en la carne. Y ahora esa condenación fue en la carne de Cristo Jesús. Pero nosotros ahora tenemos la libertad en el Espíritu de Dios, que nos lleva en toda verdad y en toda justicia a tener frutos dignos de arrepentimiento. El fruto de labios que confiesan su nombre, pero que en el corazón la palabra del Señor es escrita por el poder de su Santo Espíritu. Porque la Escritura nos enseña que en los postreros tiempos Él escribiría su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. En las tablas de un corazón limpio, contrito y humillado, que el Señor Jesucristo no desprecia. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Solamente creer. Solamente recibir esta salvación por gracia. Porque no es por precio de oro y de plata. No es por maderas preciosas, por joyas, por tesoros del hombre. Es por la sangre poderosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el cual ahora tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque la fe es un don de Dios. Es un regalo, el fruto del Espíritu que viene a hacer en nosotros una nueva criatura, un nuevo ser, formado a voluntad de Dios por el poder de la palabra. Y entonces dice aquí, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces la justicia de la ley decía que todo aquel que pecara sería destituido de la gloria de Dios. Y entonces, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la presencia del Señor. Pero ahora somos reconciliados por medio de la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo viene a nosotros y nos revela el poder de la palabra que ahora está escrita en el corazón y que obra poderosamente para que demos frutos dignos de arrepentimiento. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu. ¿Y cómo podemos pensar en estas cosas del Espíritu? La palabra del Señor nos expresa y nos enseña que el fruto del Espíritu es primeramente en amor. Porque 1 Corintios capítulo 13 nos dice que el amor de Dios
ha sido dado por el Espíritu de Dios a nuestra vida. Pero Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25, nos enseña cuál es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu viene a ser poderoso en nuestra vida. Y leyendo el verso 22 del capítulo 5 dice en Gálatas, mas el fruto del Espíritu principalmente primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Y entonces, si vivimos a través del Espíritu de Dios que nos guía en toda verdad y en toda justicia, pensaremos en las cosas del Espíritu. Pensaremos como Dios piensa, en amor. Estaremos contentos, gozosos por la salvación que nos ha dado, una salvación inmerecida, que es por gracia y no es por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces la paz de Dios, que es el fruto del Espíritu, gobierna nuestro corazón, porque a paz fuimos llamados, dice el Señor. Dice, mucha paz tienen aquellos cuyos pensamientos en Dios perseveran. Y entonces, cuando pensamos en las cosas del Espíritu, perseveramos en las cosas del Espíritu y nos lleva a la paz, no como el mundo la da, sino como Cristo. Esta paz que tanto necesitamos en nuestra vida para vivir dignamente delante de los hombres y principalmente delante del que todo lo ve, que todo lo escudriña hasta lo más profundo del corazón. Porque del corazón salen los pensamientos, dice la Escritura. Y estos pensamientos ahora deben de ser en el Espíritu de Dios, no pensamientos en la carne. Porque la carne da frutos que son enemigos en la presencia de Dios. Porque la Escritura nos enseña que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, dice la Escritura, para que no hagáis lo que queramos. Y estamos leyendo Gálatas capítulo 5, verso 17. Dice, pero si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley de la carne. ¿Por qué, mi amigo, mi hermano? Porque si vivimos todavía en la carne, podemos darnos cuenta que en el fruto de la carne solamente hay problemas ocasionados por el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, dice la Escritura, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice la Escritura, acerca de las cuales Dios nos amonesta. Y si lo vivimos de esta manera, dice la Escritura, no heredaremos el reino de Dios. Por eso Cristo vino y pagó el precio del pecado. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y la parte que nos corresponde es arrepentirnos de andar en el fruto de la carne. Y hacer morir la carne a través de aceptar a Cristo Jesús. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y el tomar la cruz para seguir a Cristo significa que vamos a seguir a Cristo y vamos a morir en esa cruz. Y entonces vamos a crucificar la carne juntamente con sus pecados.
y el hombre viejo muere. Y entonces viene el nuevo nacimiento, que es en la voluntad del Espíritu Santo de Dios, nacidos de agua y de espíritu, por el poder de la palabra. Y entonces, mi amigo, mi hermano, empezamos a dar los frutos del Espíritu. Y empezamos a tener la paciencia, la capacidad que nos da Dios de soportar las molestias. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y para esto nos dio el fruto del Espíritu, que es la paciencia, que es la capacidad que tiene el hombre ahora en el Espíritu de soportar los problemas, las aflicciones, porque en el mundo hay aflicción. Dice, están en el mundo, mas no son del mundo, porque han venido ahora a ser ciudadanos del reino, coherederos por la gracia que fue derramada en Cristo Jesús, para que vivamos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas. Vivamos en ellas, no para salvación, sino porque están preparadas para nosotros. Pero tenemos que vivir en el Espíritu, por gracia, sabiendo que Dios pagó el precio de nuestros pecados y nos lavó con su sangre. Y entonces, por eso dice la Escritura, Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi amigo, mi hermano, entonces, viviendo en el Espíritu es vivir en benignidad. Esa benignidad que nos hace ser misericordiosos para con los demás, para con mi prójimo. Y esta benignidad, unida con el amor de Dios, nos da la capacidad de amar, de soportar todo aquello que el amor es capaz. Y entonces el amor de Dios viene y nos hace entender que hay sufrimiento, pero tenemos nosotros que estar confiados porque Cristo Jesús nos librará de todas las aflicciones. Porque el amor, dice la Escritura, el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, primeramente dice, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. Y estamos leyendo el capítulo 13 de Primera de Corintios, en el verso 4. Y dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre y todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser, permanece para siempre. Y esto a mí me enseña que viniendo el fruto del Espíritu en amor, Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y viviendo en el Espíritu, podemos comprender el poder del amor de Dios, que se manifestó para gracia nuestra. Mi amigo, mi hermano, Romanos capítulo 8 nos sigue enseñando lo siguiente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Viviendo en el Espíritu es ocuparse de las cosas del Espíritu.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura, no se pueden sujetar, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquello que es pecado está destituido de la presencia de Dios, está desligado de la presencia de Dios. Lo único que nos liga a Dios es nuestro arrepentimiento y creer en Cristo Jesús y vivir en el Espíritu, para que volvamos a recuperar la identidad perdida que ocurrió en el huerto del Edén. Porque Adán y Eva, hijos de Dios, perdieron su identidad por la desobediencia. Y entonces por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y entonces todos fuimos constituidos pecadores y mortales. Pero cuando vino Cristo, por un hombre entró la gracia, el perdón, la justificación de vida. Y a través de su Santo Espíritu nos guía en la verdad y en la justicia de Dios, para que seamos nosotros ahora identidad llamada hijos de Dios. Esta identidad que se recupera a través de Cristo Jesús. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No nos engañemos, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si sembramos en la carne, cosecharemos los frutos de la carne. Y estos llevan a muerte. Pero si vivimos en el Espíritu y sembramos el fruto del Espíritu en paz y en justicia, vendremos a recuperar nosotros en la identidad perdida, ahora como hijos de Dios, una vida nueva, plena de bendición, de gozo, de alegría, de contentamiento, de amor. Una vida en la cual podemos vivir sosegadamente, amando primeramente a Dios y a nuestro prójimo, así como nos amamos nosotros. Mi amigo, mi hermano, vayamos a la Escritura de nuevo. Y dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso dice la Escritura, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual se entregó por mí, para que tenga vida y la tenga en abundancia, y la esperanza de la vida eterna. Grande es el misterio que fue revelado a través de la palabra del Evangelio. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos venir al pleno conocimiento de la verdad. Esta verdad que está escrita y que tiene que ser enseñada y predicada para que el alma del hombre se salve, porque no es por obras, sino es por gracia, como viendo al invisible, porque ahora nosotros andamos por fe y vemos las cosas claras. ¿Por qué? Porque Cristo alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y ya no estamos perdidos en los razonamientos y en las obras muertas sin fe. Ahora vivimos en el Espíritu de Dios, dando los frutos del Espíritu, creyendo en fe que Cristo es el dador de vida, el único y sabio Dios, el único que salva,
el único que restaura, el único que perdona, el único que nos lleva por camino de verdad y de justicia. La puerta estrecha, el alfa, la omega, el principio y el fin del hombre, el todo del hombre. Mi amigo, mi hermano, vengamos a Cristo. Aceptémoslo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. La salvación es a través de Cristo. Ningún otro nombre fue dado a los hombres, dice la Escritura, en el cual hay salvación. Solamente en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. ¿Por qué? Porque es la única manera que está escrito. Es la única manera en que la verdad revela la vida del hombre. Mi amigo, mi hermano, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la Escritura, estos son hechos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si queremos ser hijos de Dios, vivamos por el Espíritu de Dios. Porque Dios dice, no nos ha recibido para darnos un espíritu de esclavitud, sino que ahora nos ha dado un espíritu en el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. Y nadie llama Señor a Jesús, Salvador nuestro, sino es a través del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre mí, y que tengamos paz, y que por ello nos venga bien, y recibamos esta salvación y la atesoremos en nuestro corazón, porque la salvación viene de Dios, y es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Este fue su programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación, Cristo Jesús esperándonos. Sí, amén.